Estamos en nuestra última entrevista del día con Pablo Genao, que ha estado muchísimas veces con nosotros en radio, y queremos presentar un seminario y un libro que se llama Del Dicho al Derecho, donde candidatos especialistas abordan la realidad del Sename. Hemos hablado muchísimo del Sename durante este año, pero cuando entra en carrera derecha la competencia electoral, a veces los temas se encausan para otro lado y se dejan medio olvidados algunos temas que causaron mucho impacto, y por eso nos interesa relevar este seminario y este libro, y gracias por estar acá, Pablo. Hola, Fernando, buenos días. A ver, vayamos por partes. ¿Qué es lo novedoso del libro y del seminario respecto en particular de la situación del Sename que hemos conocido hasta ahora? Mira, más que la situación de Sename, el libro es una investigación en primer lugar, es la publicación de una investigación que el Hogar de Cristo, venimos desarrollando en el Hogar de Cristo desde finales del 2015 respecto de las residencias especializadas para niños y jóvenes gravemente vulnerados en sus derechos, que es uno de los temas, no es el tema Sename, pero es uno de los temas, tal vez el que más ha estado en la discusión, producto de todo lo que ha ocurrido desde la muerte de Lisette en adelante. Esta investigación se inicia como una reflexión de parte del Hogar de Cristo a propósito de nuestro descontento, de nuestra insatisfacción respecto de nuestros propios servicios en 8 residencias que administramos. Y lo que hicimos, Fernando, básicamente fue, en vez de decir, mira, ¿por qué no hacemos esto? A ver qué se nos ocurre. Lo que hicimos fue, hagamos una investigación seria, contundente, importante, rigurosa. Lo primero que hicimos fue ir a las residencias, a todas nuestras residencias, y entrevistar, en entrevistas individuales, a través de entrevistas grupales, a los niños, las niñas y los jóvenes en las residencias, jóvenes, hombres y mujeres egresados de nuestras residencias, familiares de los jóvenes en las residencias, trabajadores de las residencias y profesionales, equipos directivos de las residencias. ¿Cuántas residencias tiene el Hogar de 8. Cristo? 8. 8 residencias con un promedio aproximadamente de 130 niños en total. Pero nuestras residencias son las residencias más pequeñas de la red. Una vez que tuvimos esa información, que era qué tiene de bueno, qué tiene de malo, qué les sirve, qué no les sirve, qué les gusta, qué no les gusta, qué problemas, qué dificultades, qué maltratos, qué cosas positivas, qué les gustaría. En fin, recabamos toda esa información más bien cualitativa del bienestar y malestar de las personas, partiendo por los niños, jóvenes y sus familias, y incorporando además a los trabajadores, etc. Hicimos una caracterización de los niños y las niñas que están en nuestras residencias. ¿Quiénes eran? ¿Qué edades? ¿Qué historias de maltrato, abuso? ¿Cuántos años llevaban en la red? ¿Qué relación tenían con los temas de escolarización, desescolarización, exclusión del sistema escolar, relaciones familiares, conflictividad, problemas psiquiátricos? En fin, hicimos una caracterización. ¿Quiénes eran, de dónde venían y qué les pasaba a estos niños? En tercer lugar, lo que hicimos fue irnos a la evidencia. Y ahí fue una investigación con toda la literatura indexada. Eso significa la literatura que tiene determinado sello de calidad en términos de investigación internacional, a través de las clásicas plataformas que los investigadores utilizan, Medline, PsycInfo y otras, donde podemos tener acceso a las investigaciones de última línea de calidad validadas respecto de las buenas prácticas en las residencias de protección especializadas para niños gravemente vulnerados en sus derechos. Con toda esa revisión, más la revisión de las políticas implementadas en 36 distintos países en el mundo, llegamos a alrededor de 5.000 recomendaciones. Esas recomendaciones las agrupamos en determinadas dimensiones. Por ejemplo, la dimensión infraestructura. ¿Qué es una residencia? Está bien que sea de 100, tiene que ser de 20, tiene que ser de 5. ¿Qué es lo óptimo? ¿Por qué es lo óptimo? ¿Cuántos niños y niñas por pieza? ¿Qué es lo...? En fin, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Todo lo que tiene que ver con espacios disponibles. Espacios disponibles, de recreación, de intimidad, para reunirse con su familia, de trabajo, terapia, perfecto. En fin. ¿Qué es lo que la evidencia dice? ¿Qué es un equipo técnico adecuado para trabajar? ¿Qué profesionales? ¿Con qué formación? ¿En qué jornada? ¿Cuál es el ratio profesionales, cantidad de jóvenes? ¿Qué roles y funciones cumplen? ¿Qué capacitaciones tienen que tener? Dimensión, trabajo con familia.
qué significa el trabajo con familia, qué tipo de prestaciones tienen que dar estas residencias, técnicas de apoyo, etcétera. Todo lo que tiene que ver con más bien psicoterapéutico, elaboración de historias de trauma y maltrato, vínculo escolar, apoyo para el egreso, en fin, hicimos una serie de dimensiones y llegamos finalmente a través de una revisión académica, llevamos a una condensación de 90 recomendaciones. Esas 90 recomendaciones fueron revisadas, criticadas por un conjunto de 50 especialistas, 44 especialistas chilenos, 6 extranjeros, de distintas profesiones, de que va desde la medicina tradicional, psiquiatría, medicina familiar, hasta las ciencias sociales, sociología, trabajo social, psicología, terapeuta ocupacional, etcétera, que vienen del mundo académico, de la sociedad civil y del Estado, de distintos ministerios y servicios. Esos especialistas, a partir de una metodología que no voy a describir, que es un poco latera, digamos, ellos hicieron una revisión y una crítica, y finalmente con eso se hizo un consenso de lo que debieran ser las 90 recomendaciones clave para la implementación de este tipo de residencia. Cuando la pusimos en términos del costo y la valoración, lo que hicimos fue tomar lo que el Estado más o menos en promedio gasta. Tú sabes que los centros de administración directa de Sename hoy día tienen un gasto promedio mensual por niño de alrededor de 1.680.000 pesos. Eso es lo que los centros de administración directa del Estado, el Sename, ¿cierto?, gastan en promedio en un niño durante un mes. Las subvenciones a los organismos de la sociedad civil fluctúan entre los 180 a los 300.000 pesos dependiendo del nivel de complejidad de las residencias. Y nosotros tomamos entonces el rango de las residencias especializadas que pueden superar los 2.200.000 pesos de gasto promedio mensual por niño. Y llegamos al 65% de los estándares internacionales con un costo promedio de aproximadamente 1.980.000 pesos. De ahí surge entonces un modelo técnico, que es el que nosotros en este libro estamos proponiendo. En el libro viene la investigación, la metodología, el marco teórico, las discusiones internacionales, las distintas dimensiones, el por qué ha funcionado, qué es lo que se deberá hacer. Es un libro de más de 200 páginas, una investigación muy contundente. Esta investigación derivó en 2 pilotos. Nosotros vamos a hacer, en los próximos 2 años, vamos a tomar de nuestras 8 residencias, vamos a tomar 2 y las vamos a elevar a ese estándar. ¿Qué es lo que los estándares nos dicen? Residencias de 10 niños, no más de 10 niños. 2 niños por habitación, no más de 2 niños por habitación. En un rango etario limitado, no una residencia que parte con un niño de 5 años y termina a los 21, con determinadas características que dan cuenta de la metodología a implementar, un cierto perfil de trabajadores profesionales, especialistas, etcétera, etcétera. Y vamos a monitorear y vamos a evaluar externamente, esto lo va a hacer un organismo externo, una universidad, un instituto de investigación, que vamos a ver cómo se hace, financiado también externamente, con el propósito de llegar en 2 años más y decirle al país, mire, aquí usted tiene una propuesta de modelo técnico, de trabajo en residencia especializada, con niños que vienen con necesidades especiales, múltiples, complejas, con historias de trauma, que es basada en evidencia y evaluada con el propósito de que podamos hacer un avance fundamental en el país y salgamos de este absurdo en el que hemos estado, yo puedo dar cuenta, en los últimos 30 años. Y ese seminario, entonces, vamos a hablar de la investigación. Hay una serie de especialistas en distintas líneas que van a hablar en la tarde, académicos, investigadores, investigadoras, y en la mañana tenemos una mañana política, donde vamos a hablar de la investigación en términos generales, y tenemos a todos los invitados que tú planteaste que ya están confirmados para plantear sus posturas. Eso en la parte del seminario. Estamos conversando con Pablo Henao, director de la obra social del Hogar de Cristo. El seminario tiene la particularidad de, como tú dijiste, la parte política, sin duda más bien la que mencionaste, de que llegan los candidatos presidenciales a tratar directamente el tema de no solamente la situación de abusos en términos de los menores de edad, sino que también entiendo que están las personas en situación de calle. No, mira, la pregunta básica que le hicimos a los candidatos y candidatas a la presidencia es que en un tiempo relativamente breve, ¿cierto?, son varios, se planteen respecto de sus programas de gobierno qué es lo que van a hacer sobre esta materia. Okay. ¿Cuáles son sus compromisos? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿De qué manera?
esa es la invitación ¿Quiénes que están tenemos. confirmados que van a participar? Está confirmado Beatriz Sánchez, está confirmada Carolina Goich, está confirmado Kast, está confirmado Guillé, está confirmado Piñera. Ellos son los que están confirmados. ¿Y los otros no La, todavía no confirmados? la invitación que nosotros hicimos básicamente fue a ellos, y está también Meo. Dado que fueron todas personas que en el momento más álgido mediático de la discusión hicieron declaraciones y se plantearon formalmente sobre este tema, y queremos escuchar básicamente cuáles son sus compromisos, qué es lo que dicen que van a hacer para ver hacia dónde apuntan. O sea, Digamos, no sus están planes ni de Alejandro gobierno. Navarro ni Eduardo Artés. Así es. Paulo, ¿qué tanto de lo que ustedes hicieron con sus propios recursos, me imagino, y Así es. con su propia Redes y redes y profesionales. todo lo demás, Sí. son capaces de hacer los demás hogares con los recursos que tienen, con los que cuentan? ¿Qué tanto tienen ustedes ventaja en poder haber hecho esto versus los otros? A ver, primero, en esta investigación, parte del conjunto de estos 50 especialistas que trabajaron arduamente con nosotros, hay una cantidad muy importante de ellos que vienen de otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este campo. ¿Ya? Ese es un primer tema. En segundo lugar, yo te diría que el Hogar de Cristo ha tomado una decisión desde hace ya algunos años de mirar su misión no solamente en el sentido de estar con los que nadie más está, o con los que nadie quiere estar, o con las personas más pobres entre los pobres, sino que entender que el Hogar de Cristo además tiene una demanda que es pensar acerca de la pobreza, del nacer y crecer en pobreza, y lo que conversábamos contigo en televisión hace un mes atrás aproximadamente, de que tenemos la convicción más absoluta que nacer y crecer en pobreza es una violación a los derechos humanos. Cuando nosotros nos planteamos desde ese umbral, entendemos que nuestra responsabilidad no solamente es hacer cosas, sino que hacerlas bien, hacer bien el bien, y eso implica rigurosidad, investigación, evaluación, conocimientos técnicos, y con una meta que también es parte de nuestra misión, que es incidir en política pública. Nosotros entendemos y que nuestra misión finalmente es la construcción de un país más justo y solidario. No solamente hacer programas para personas que sufren y lo pasan mal, producto de la situación de pobreza en la que se encuentran, sino que entrar al debate público con el mundo académico, con otras organizaciones de la sociedad civil, con el mundo político, a través de los medios de comunicación, con el propósito de incidir en el país en términos de cómo el país piensa y actúa respecto de determinadas poblaciones que están quedando fuera del debate político y que empiezan a ser invisibilizadas. Y ahí hay una intención. Por lo tanto, el Hogar de Cristo dice, necesitamos equipos de investigación que nos apoyen a generar nuestros propios modelos técnicos, o sea, que tengamos la certeza que hacemos bien el bien, que los modelos técnicos de hospedería son buenos, basados en evidencia, a partir también de nuestras propias prácticas. Por lo tanto, yo creo que más bien aquí hay una decisión del Hogar de Cristo estratégica, y que toma la decisión de impulsar este tipo de iniciativa, que yo la comparto 110%. Estamos conversando con Paulo Henao, director de la obra social del Hogar de Cristo. Paulo, aquí hay un punto súper interesante porque hay miradas, desde el punto de vista ideológico, hay miradas que el problema que tú has planteado como problema te lo ven en términos de su solución de dos formas totalmente distintas. Una es básicamente la mirada, si tú quieres, más economicista, que te dice, mira, todos los problemas de pobreza tienen que ver porque el país no crece o porque el país no genera los suficientes recursos para que se puedan disponer esos recursos en materia de paliar las situaciones de pobreza que se tienen. Por lo tanto, el énfasis tiene que estar en generar crecimiento. Y hay otros que dicen que, aparte del crecimiento, por supuesto, hay un problema objetivo respecto de la pobreza en el ámbito más o menos lo que tú planteaste, que es una situación de derechos humanos que se ve también en otras instancias. Se ve en las instancias de las discriminaciones, incluso entre hombre y mujer, con los inmigrantes, con otro tipo. La intolerancia a la diferencia, llámalo tú, si tú quieres poner en una situación. Si tú te metes en la variable política de esto, están sumamente claras las dos cosas. Tú tienes bonos que prácticamente todos pueden dar, subsidios de diferentes categorías, pero para abordar el tema en su integralidad tú tienes que cambiar de alguna manera el pacto social, si tú quieres, o tienes que cambiar de alguna manera la manera de convivir. Así es. Y eso es mucho más allá de una elección. Sin duda alguna.
Sin duda alguna. A ¿Cómo ver, se puede hacer una yo creo cosa? que las dos posturas no son excluyentes. Y yo creo que es un error plantearlas como una dicotomía que no tiene un camino intermedio. Yo creo que el crecimiento y el desarrollo del país efectivamente es fundamental, Por cierto. sin duda alguna. Sin embargo, también tenemos la más absoluta convicción de que el país sí cuenta con los recursos para priorizar políticas públicas, servicios, programas, estrategias, metodologías, formas de trabajo con las poblaciones más pobres y excluidas que están siendo gravemente vulneradas en sus derechos. Lo entendemos así tanto en el ámbito de la educación. Por ejemplo, si yo te digo que el país ha hecho un esfuerzo muy importante y ha sido un tema político de primera línea en los últimos años respecto de que la educación es un mecanismo de ascenso social fundamental que permite la autonomía y a las personas una escala de ascenso salir de la situación de pobreza, en fin. Tiene una serie de externalidades muy positivas y por lo tanto hay consenso mundial e internacional y nadie tiene una segunda opinión respecto de aquello. Sin embargo, miramos la encuesta CACEN y nos encontramos con que tenemos alrededor de 77.000 niños que están excluidos del sistema escolar, Fernando. Están fuera, la mayoría de los cuales pertenecen a los segmentos más pobres. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Que el esfuerzo que ha hecho este gobierno, el pasado, etcétera, ha sido básicamente promocionar la educación en términos de garantizar su gratuidad, incluyendo hasta el 50-60% de la educación universitaria, abandonando absolutamente a los sectores más pobres y excluidos que son sujetos privilegiados de derecho. Desde nuestra perspectiva, tienen más derechos que el resto, producto de que nosotros hemos tenido mucho más derechos que ellos. Y para equilibrar la cancha, lo primero que debiese hacer el país es decir, mira, nosotros vamos a destinar recursos especiales para garantizar el derecho a la educación de los 77.000 niños que están fuera del sistema escolar. Que hemos observado que no solamente eso no se ha hecho, sino que se ha disminuido la glosa presupuestaria vinculada a el tema de reinserción educativa en 3.000 millones de pesos en los últimos 3 años. O sea, no solo no hemos hecho lo que nosotros esperamos que se haga, sino que lo que estamos observando es que se está quitando recursos, que son recursos especiales para esos niños, para promover los derechos de personas que hemos tenido muchas más oportunidades en la vida. Personalmente creemos que hay un error y que debiéramos volver a priorizar, focalizar, garantizar el derecho a la educación y que son sistemas especiales. Fernando, cuando una persona nace y crece en pobreza, con historias de maltrato, de trauma, de dificultades, sobre todo niños que lo han pasado muy mal en etapas del desarrollo muy frágil, requieren de sistemas especializados para ellos, que se adecúen a sus características, a su historia de vida, a su historia de calle, si eventualmente ha habido algún tipo de consumo de drogas, historias de trauma, victimización y maltrato. Estos niños no son niños que tú los pescas y los mandas al colegio ahí con una sala de 45 alumnos, le pones chaqueta azul, camisa blanca, que se porte bien y mire para adelante. Esos niños en ese sistema van a fracasar. La pregunta ¿es que el niño no tiene compromiso? ¿Es que le dimos la oportunidad y no hizo nada? ¿O es que lisa y llanamente no estamos generando las condiciones que sabemos cuáles son para que esos niños tengan la posibilidad de emprender una trayectoria educativa de acuerdo a sus capacidades? Ahí tienes un ejemplo. Personas en situación de calle, la misma historia, Fernando. ¿Cuántas personas son? En el Hogar de Cristo, el año pasado, por nuestras distintas hospederías y programas de calle, pasaron 15.000 personas distintas, 15.000 roots distintos. ¿Cuál es la política? Hoy día, política integrada, donde esté llamado Ministerio de Salud, de Educación, de Vivienda, o sea, estamos integrados, justicia, interior, desarrollo social, para generar una política proactiva, no planes de emergencia de invierno para que la gente no se muera, para las personas en situación de calle con toda la complejidad que eso implica. Son 15.000, ¿qué es lo que hemos hecho? Prácticamente nada en términos de una política integrada y proactiva. Son planes de emergencia durante momentos críticos. Podríamos ver el tema de los adultos mayores, podríamos ver el tema de las personas con consumo problemático de alcohol y droga, amén de todo el tema Sename. Bueno, creemos que el país cuenta con los recursos. Hoy día tenemos los recursos y un tema de priorización y son personas que no tienen mayor valor político porque no se organizan, porque no votan, porque no tienen poder, porque no se cohesionan, porque no generan redes entre ellos y pueden visibilizar sus dificultades con el suficiente poder. Paulo Genao, ¿qué tanto consenso hay entre las personas que hacen el mismo trabajo que hacen ustedes de esto que tú me estás diciendo? En términos de mirar este problema de la forma como lo acabas de describir, como una situación integral, como una situación donde esas personas debieran tener más derechos porque justamente han sido
menoscabados en sus derechos para beneficiar a otras personas que han tenido esos derechos que a ellos les correspondían. ¿Qué tanto consenso hay entre los mismos red de organizaciones? Redes de organizaciones. Absoluta. Yo te diría que no solamente la red de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos distintos temas, yo los conozco muy bien desde hace muchísimos años, y yo te diría que hay una absoluta convicción en aquello. Pero no solamente una convicción por lo que nosotros vemos en nuestra relación directa con las personas que sufren y que lo pasan muy mal, sino que además porque la evidencia internacional así lo muestra. Cuando tú vas a los registros y a las publicaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas respecto al tema de los derechos humanos vinculados a pobreza, te vas a encontrar con que todos los textos internacionales, serios, rigurosos, de investigaciones, transnacionales, apuntan a que las políticas para estas personas se resuelven de esas maneras y no de la manera en que lo estamos haciendo en Chile. Lo que el Hogar de Cristo hoy día hace con esta investigación es decir, miren, no pidamos un poco más de plata. O sea, esto no se trata de llegar y pedirle al gobierno, mire, en realidad el tema de la residencia es un problema, entonces necesitamos un 30% más de presupuesto. Lo que nosotros queremos hacer es decir, mire, por el momento no hablemos de presupuesto, a pesar de que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil tienen graves dificultades. Pongamos estándares. Consensuemos que es lo mínimo, Fernando, lo mínimo que tus hijos tienen que recibir en un colegio. ¿Qué es lo mínimo que tú esperas? Tú quisieras muchísimo, pero pongamos unos estándares mínimos. Que no haya maltrato, que no los dañen, que a tus hijos en el colegio los protejan, que los cuiden, que nos garanticen que cuando tus hijos, mis hijas, están en el colegio, o estaban, los cuiden, que no los maltraten, que no abusen de ellos, que tengan una experiencia positiva, nutricia, que aprendan, que tengan unas mínimas garantías. Tú dices, ¿cuánto vale eso? Ese es el mínimo. Y eso es lo que el Estado tiene que poner arriba de la mesa. Bueno, lo mismo pasa con niños gravemente vulnerados en sus derechos en hogares de protección, ya sea del CENAME o de las organizaciones de la sociedad civil como nosotros. Nosotros como país tenemos que decir, mire, esto es lo mínimo, y eso mínimo, ¿cuánto cuesta? Y respecto a eso ya no hay más discusión. Esto no se trata de ir donde la presidenta Bachelet o ir donde el ministro de cualquiera, sea de Salud o de Hacienda, y decirle, mire, auméntenos un 25, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué estándares? Y eso es algo que tenemos que hacer respecto de la manera en que trabajamos en pobreza en términos generales. Eso tenemos que hacer en calle, eso tenemos que hacer en residencias de adultos mayores, eso tenemos que hacer respecto a las personas con discapacidad mental y pobreza, que es otra gran tragedia. El 2,6% del presupuesto de salud se dedica al tema de salud mental en Chile. El compromiso político era un 5%, estamos por debajo de los estándares de los países de la OCDE. Estamos terminando, pero te quiero preguntar sobre el punto. Hay una discusión, y ayer salió en el debate de nuevo, que sale cada vez, sobre, a ver, ¿quién redujo la pobreza más? Esto de la reducción de la pobreza, ¿cómo se entiende? Cuando la pobreza se mide sobre la base de un ingreso, sobre ese ingreso ya deja de ser pobre, bajo ese ingreso eres pobre. ¿De qué estamos hablando? Mira, ese ha sido un debate interesante en las últimas décadas. Las organizaciones de la sociedad civil, yo te diría hace unos 10 años atrás, que sea un poquito más a esta altura, iniciamos una propuesta hacia los gobiernos de incluir variables multidimensionales respecto de la pobreza, precisamente para salir de esa discusión de que si una persona gana más de 100 y tantos mil pesos al mes, de una familia única, o sea, está solo, no está en pobreza y se gana 1.000 pesos menos si es pobre. Y empezamos a entender que la pobreza además tiene una serie de factores, de dimensiones que tienen que ver con temas de cómo yo me vinculo con el mundo del trabajo, con la salud, el territorio en el que vivo, la vivienda, las redes y la seguridad social. Por lo tanto, hoy día tú tienes que el país gradualmente, un poco tímidamente, pero cada vez de manera creciente, está entendiendo que por un lado está la pobreza monetaria, que fue actualizada, ¿cierto? Porque tenía una canasta de la década de los 80, hoy día entonces fue importante eso, pero además estamos entendiendo la pobreza como un fenómeno que es, por un lado, carencia de los ingresos necesarios para solventar determinadas necesidades, pero además graves dificultades en torno a otros aspectos que son cruciales en la vida: la educación, el trabajo, la salud, las redes sociales, la seguridad social, etcétera. Si tú miras eso, absolutamente. Si tú miras eso, te das cuenta que Chile pasa de un nivel de pobreza por ingreso de un 11,7 a un 20,9.
Si tú haces lo mismo respecto de los jóvenes entre los 0 y los 17 años, Fernando, te das cuenta que un 34,4% de los niños y jóvenes entre 0 y 17 años presenta alguna forma de pobreza en su vida. Y eso es dramático. Eso es un tercio de esa cohorte. Absolutamente. Un 34,4% de los niños entre 0 y 17 años en Chile tiene asociada a su vida alguna forma de pobreza. Entonces, cuando vemos eso, decimos, uy. Ahora, puede darse bajo ese supuesto, puede darse a alguien que tenga una situación de ingreso que no sea de pobreza, pero en las otras variables cualitativas sí. Por supuesto, y viceversa. Y viceversa. El foco del Hogar de Cristo, ¿cuál es? Son el 1.000.000 de personas que presenta tanto pobreza por ingreso como pobreza multidimensional, ¿sí? O sea, la intersección entre estas dos categorías, pobreza por ingreso y multidimensional en Chile hoy día, son aproximadamente 1.000.000 de chilenos. Son los más pobres entre los pobres. ¿Y quiénes se concentran ahí? Adultos mayores pobres y dependientes, personas en situación de calle, personas con discapacidad mental, psíquica, intelectual, con pobreza, toda la red de niños y jóvenes Sename, personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas, mujeres víctimas de violencia familiar, en fin, la red de focos con los que trabaja el Hogar de Cristo. No es que ellos sean los exclusivos que están ahí, hay otros, pero mayoritariamente sí. Finalmente, Pablo Henao, ¿cómo se puede conseguir el libro? A ver, el libro nosotros lo vamos a distribuir gratuitamente al final de la jornada de este día, miércoles 4 de octubre. Los que estén interesados en asistir, a través del sitio web del Hogar de Cristo, hogardecristo.cl. Ahí está la inscripción. Es limitada la capacidad que tenemos de acoger porque es en el auditorio del edificio de Telefónica. Vamos a distribuir el libro y además ese mismo día el libro va a estar disponible en formato digital en nuestro sitio hogardecristo.cl. Así que invitar a todos los que estén interesados a inscribirse rápidamente. Yo creo que es un hito interesantísimo, además de escuchar a los candidatos y candidatas respecto de su compromiso, también poder tener una discusión técnica sobre estos temas. Muchas gracias, Pablo Henao, director de Obra Social del Hogar de Cristo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Te lo voy a mandar. Ya, feliz. Bueno,